Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Chat, si gustan saludar, están saludando justo ahora a la gente de YouTube. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al directo del día de hoy. Bienvenidos al video del día de hoy, más bien dicho. Primero unos cuantos avisos rapidísimos. Acabo de subir varios videos a mi canal de YouTube. Si los pueden ir a ver, se los voy a agradecer demasiado. Específicamente los últimos dos que subí, que es el de Malcolm, el de en medio entrevistando a Frankie Muniz, y el video que vamos a subir de Assassin's Creed. Por favor, les voy a agradecer mucho. Si van a dejar un comentario, si van a dejar algo, se los voy a agradecer muchísimo. Segunda cosa, muy importante. Lo que están a punto de escuchar es una historia basada en hechos reales, como todas las anteriores que hemos contado de asesinos seriales y de otras cosas por el estilo. Entonces, por favor, les voy a pedir, uno, discreción, y dos, este es un tipo de alerta, alarma, lo que quieras verlo de esa manera, en el cual les estoy avisando que este contenido no es para gente sensible. Y tercero, y muy importante, amigos, ahorita estamos en una carrera para poder llegar a los 2 millones de seguidores en Twitch. Por favor, si pueden venir al canal de Twitch, se los voy a agradecer muchísimo si vienen a dejar su follow por acá. Todo esto se hace aquí en Twitch. Y el cuarto y último aviso, que es muy importante que se los diga, la sección de asesinos seriales va a ser algo ya permanente en el canal, que se va a subir aquí al canal de YouTube cada 2 semanas y también va a estar en Twitch cada 2 semanas. ¿A qué me refiero con esto? Una semana stream, una semana video de YouTube. Una semana stream, una semana video de YouTube. Y así, así le vamos a hacer hasta los confines de que me canse y se me acaben los temas para hablar de todo esto, ¿vale? Pero por eso les digo, vengan a dejar su follow en Twitch para que podamos convivir a gusto. Como todos los streams y videos de asesinos seriales, hay que comenzar con una historia, ¿vale? Corría el año de 1990. Uno tiene en su memoria a la muñeca Barbie y al muñeco Ken como algo que siempre le ha traído mucha alegría, mucha felicidad e inclusive algo que lo conectamos con nuestra infancia. Pues bueno, este no fue el caso, desgraciadamente, para Tammy Homolka. Tammy Homolka, de tan solo 15 años, esa Navidad, el 24 de diciembre de 1990, sufrió un asesinato, anteriormente violación, por parte de su propia hermana y del marido de su hermana. Por lo tanto, para ella, en ese momento, toda la ilusión que había en ese momento no fue lo que tiene uno en la cabeza acerca de Barbie. Pero bueno, el día de hoy les voy a contar la historia de Barbie y Ken, asesinos seriales. Para esto tenemos que situarnos en uno de los países más amigables del mundo entero, que se conoce como Canadá. Aquel país en el cual todo el mundo se conoce que ofrece donas, que todo el mundo pide disculpas cuando te choca en el metro, que todo el mundo es muy amable uno con el otro. Pero hay una mancha gigantesca en la vida y en la historia de Canadá, específicamente en Ontario. Uno de los crímenes más atroces y me atrevo a decir de los más traumáticos que puedes llegar a escuchar se suscitó en Canadá. Paul Bernardo, o mejor conocido también como Ken, nació el 27 de agosto de 1964 en Ontario, Canadá. Él era era hijo de dos papás muy felices por afuera. La mamá, de nombre Marilyn, era muy feliz, tenía unos papás que siempre la quisieron muchísimo, que siempre la trataron como princesa y siempre le dieron todo lo que ella necesitó. La verdad es que la mamá siempre fue un pan de Dios y fue muy amable. Pero, por otro lado, el papá, Kenneth Bernardo, él era dueño de una marmolería y de un lugar donde venden como piezas para cocina y de todo eso así. Pero, desgraciadamente, el abuelo de Paul Bernardo, el papá de Kenneth Bernardo, abusaba de tanto sus hijos como de su esposa, tanto física como sexualmente. En varias ocasiones los golpeó, abusó de ellos de diferentes maneras. Eso hizo evidentemente que en el papá esto generara un trauma bastante, pero bastante grande. Esto evidentemente hizo que en Kenneth, el papá de Paul Bernardo, se generara un cierto estilo de trauma, de manera reprimida de llevar ciertas cosas. Por ejemplo, Kenneth Bernardo era una persona que siempre golpeaba a Marilyn, a la mamá de Paul Bernardo. Aparte de todo eso, en alguna ocasión abusó sexualmente de ella y aparte de todo eso, golpeaba a sus hijos de formas muy continuas. Trataba a su esposa Marilyn como basura, la pateaba, la demeritaba, le decía un montón de críticas hacia su físico, hacia su cuerpo, a todo eso. Esto es muy importante para el desarrollo de la vida de Paul Bernardo. En una de esas ocasiones en las que Marilyn estaba cansada de los abusos por parte de su marido,
Marilyn se escapó a ver un exnovio de aquella época en la que ella iba a la escuela. Empezó a salir de vez en cuando con ese exnovio y en una de esas salidas fue concebido Paul Bernardo, el protagonista, o bueno, no me gustaría decir protagonista, pero de la persona que estamos hablando. Técnicamente podría considerarse un hijo fuera del matrimonio. Aún así, Kenneth, el papá, le dio su apellido a Paul Bernardo. Él no tuvo problema en entender lo que había pasado ahí en ese momento. La verdad es que nunca se lo reprochó en la cara a Paul Bernardo. Pero bueno, ese es solo el inicio. Ahora sí, nació Paul Bernardo. Esta persona que estamos viendo justo aquí es Paul Bernardo. Este de aquí es él de niño, este de aquí es él a la edad de 20 años, cuando comenzaron la mayoría de sus atrocidades. Siéndote muy honesto, no es una persona que tú digas que se ve muy fea, muy mal parecido. O sea, honestamente, esa es una de las cosas por las cuales se les considera la Barbie y el Ken de asesinos. Estaba guapillo, exactamente. Real era el niño de güero de ojo azul que todas las tías querían, que por todos lados decían, mira qué bonito mi bebé y el mío salió con pelos desde chiquito. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de todo eso, Paul Bernardo nació con un pequeño problema de habla. Él tenía el frenillo que tenemos todos abajo de la lengua, lo tenía un poco más corto que los demás, entonces su lengua llegaba como aquí. No podía sacar mucho la lengua y eso le generó problemas de habla, pero con alguna terapia y aparte siendo buen estudiante y con una pequeña cirugía, se arregló sin ningún problema, no hubo más en eso. Todo iba bien sus primeros 10 años de vida, era buen estudiante, fue Boy Scout, la verdad es que procuraba mucho la relación con sus papás, era buen hijo hasta donde se tiene ese dato, pero a la edad de 11 años le tocó presenciar cómo Kenneth, su padre, abusaba de su hermana enfrente de él después de golpear a su mamá y aparte de todo eso, una semana después, el papá, Kenneth, fue arrestado por abusar de una niña de 6 años, que no era su hermana, ¿ok? Una niña aparte. Fue arrestado el papá debido a eso, entonces a partir de ahí, de ese momento y de ese pequeño trauma, que no es pequeño para nada, todo en Paul Bernardo empezó a cambiar bastante. Resulta ser que Marilyn se deprimió muchísimo al enterarse de que había abusado de la hermana y de esta niña chiquita. En la casa donde vivía Paul Bernardo, los padres tenían unos cuartos en la parte de abajo. No era exactamente un sótano, pero tenía como 2 cuartos en la parte de abajo con baño y todo eso. Marilyn, la mamá de Paul, se fue para abajo a vivir ahí. O sea, simplemente dijo, mis hijos, mi vida ya están jodidos, yo no tengo nada que hacer en este mundo. Y literal, Paul narra en sus entrevistas que solamente la veía cuando subía a preparar la comida, o a veces ni eso, solamente subía por un plato y se bajaba ahí al sótano que tenían, valga la redundancia. Evidentemente, después del arresto del padre y de que Marilyn abandonó completamente a los 2 hijos, todo esto fue una ruptura durísima en la psique de los 2 niños, tanto de la hermana de Paul Bernardo como del mismo Paul. La comunicación, todo lo que se debió de trabajar después de eso, de un trauma así de grande, pues no se trabajó y al contrario se volvió algo aún más encerrado. Así pasaron los años hasta que a sus 16 años Paul Bernardo estaba discutiendo con su madre, como de costumbre ya para esa época. Ya narra también que ya cuando tenía, después de 11 años, él ya se peleaba con su mamá para todo, había violencia física entre los dos, se empujaban, se pegaban, se aventaban cosas y de todo. Pero en una de esas discusiones a los 16 años, resulta ser que la mamá le confesó que él no era el hijo de su papá, valga la redundancia, que era más bien hijo de una persona fuera del matrimonio, y se lo dijo de manera muy sutil, diciéndole que se fuera a la mierda porque él únicamente era un bastardo en la familia. Lo cual hizo que Paul contestara con golpes y diciéndole que era una puta, que era una ramera completa, sin remedio. Y se empezaron a pelear ya directamente con esos argumentos. Sí, evidentemente esto en Paul creció de manera muy cañona. Eso también tomando en cuenta el alcoholismo ya grande de su madre, que ya traía por toda la depresión y todo eso, que se rompiera aún más la relación que ya traían entre los dos. Pero sí. De ahí, Paul empezó a normalizar el hecho de ser un misógino de mierda. Cuando le pierdes el respeto a una persona tan importante femenina como lo es tu mamá, creo que es muy difícil que te veas como una persona que puede tratar a otras personas, a otras mujeres más bien, de formas respetuosas. Y en este es el caso de Paul Bernardo. Él empezó a tratar a todas las parejas, a todas las mujeres con las que salía de maneras despectivas, de maneras horribles, a ser un misógino de mierda, a tratarlas como putas.
y obviamente pues esto viene de todo lo anterior ya mencionado. A los 18 años, 2 años después de todo esto, entró a la Universidad de Toronto para estudiar la carrera de contaduría. Y me lo preguntan, muy mala decisión de carrera para él, porque pues no, o sea, no. Debió meterse a psicología o algo de que le enseñara algo diferente, pero sí. Aquí Paul, fuera de sentirse muy lindo ya después de todos los halagos que recibió durante toda su infancia, la verdad es que su ego se fue a las nubes, güey. O sea, el vato se convirtió en, no mames, ¿sabes quién soy? Soy Paul Bernardo. Esto debido a que, pues ya lo vimos en las fotos, Paul no era un tipo mal parecido, honestamente no era un tipo feo a la vista. Y la mayoría de gente en la universidad se lo recalcaba de diferentes maneras, tanto sus amigos como un montón de chavas en la universidad le tiraban mucho el rollo por todos lados. El vato era alto, estaba guapo, tenía buen físico y pues era güero de ojo azulado. Entonces la verdad es que era básicamente como el güey, el capitán del equipo de baloncesto, de fútbol, ya sabes, ¿no? Varias chicas del campus por todos lados se morían por tener una cita algún día con Paul. Pero esto no duraba muchísimo, porque Paul, a la hora en la que empezaba a tratar a sus novias de manera sexual, o sea, empezaba a tener relaciones sexuales con ellas, pues empezaba a ser muy rudo, al grado de meter golpes, al grado de cuando le decían que parara, el vato seguía y todo eso. Ya hasta que la morra lo empujaba y le pegaba, lo arañaba y todo eso, decía, pues es que eso me prende. Avísame, güey, o sea, mínimo avísame de que eso es lo que te gusta o algo así, ya veo yo qué es lo que me gusta a mí y ya lo vamos dialogando así. Pero ese era el problema, que Paul no lo avisaba de esa manera. También, aparte de eso, recuerden que ya estamos situados en la época de los 80s, ya había algunas cámaras fotográficas y cámaras de video. Paul fotografiaba y tomaba videos de todo lo que hacía con estas chicas. Siempre lo hacía o de forma secreta o lo empezaba a hacer a la mitad del acto. ¿Esto de qué le servía? Le servía para poder amenazar a las chavas y decirle, si tú le dices a otra chava del campus que yo te hice esto, yo publico el video y se lo empiezo a enseñar a todo mundo. Esa era su manera de saltarse ese escaloncito en el cual lo pudieron haber quemado en la universidad y de todo eso. En palabras de sus amigos, obviamente ya entrevistados años después, ya cuando salió a la luz todas estas atrocidades que hizo Paul Bernardo, narraban que él tenía una broma muy recurrente, muy chistosa, según este pedo. Él decía que su sueño era tener un harem, un nido de mujeres vírgenes. Lo que él quería era tener una granja de mujeres que no hubieran tenido relaciones anteriormente, para que él solamente fuera el único que pudiera tener relaciones sexuales con ellas. Y aparte de eso, cuando nacieran las hijas, tener relaciones sexuales con ellas. O sea, evidentemente eran chavos de universidad que lo veían como un sí, es muy chistoso, Paul es guapo y liga mucho. Según esto era lo que él hacía, ¿no? Por otro lado, justo en estas épocas en las que él empezaba a tener ciertos, según en su mente, gente que no lo quería, que lo empezaban a abrir varias personas, que se empezó a correr el rumor de que él abusaba de sus parejas y de todo eso, aquí fue el 4 de mayo de 1987, Paul Bernardo comenzó a cometer no solamente algunos actos con personas consensuadas, me refiero a sus parejas o gente que había aceptado irse con él, cuando Paul cometió su primer delito totalmente registrado, su primer asalto, violando a una chica de 21 años enfrente de su propia casa. Resulta ser que a esta chica la siguió durante 30 minutos, la golpeó por la espalda, donde casi pierde la conciencia, y abusó de ella de diferentes formas por casi 1 hora. Después de eso, les digo, saldría a la luz que el lugar donde había pasado este crimen fue exactamente enfrente de la casa de la chica. Después de haber cometido esta atrocidad, Paul la pateó otra vez varias ocasiones, le dio las gracias y se despidió insultándola, llamándola de prostituta, mismos insultos que usaba con su madre. El modus operandi de Paul Bernardo se definió a partir de esta ocasión. Empezó a escoger chicas de entre 15 y 21 años que regresaban a casa tras una jornada laboral, tras la escuela, lo que sea, y antes de atacarlas, las seducía en ocasiones diciéndoles que era un vendedor, y evidentemente un vendedor, hey, ¿cómo estás? El vato pues carita y todo el pedo, y bueno, después de haberse ganado su confianza, las golpeaba y las arrastraba a algún lugar oscuro para culminar sus fantasías asquerosas y mierda. En unas ocasiones solamente las seguía hasta que las tenía en un lugar solitario y las golpeaba para abusar de ellas. El 14 de mayo de 1987, Bernardo cometió su segundo crimen. Atacó a una chica de 19 años en el patio trasero de la casa de sus padres.
Él la estuvo estudiando durante varias semanas, estuvo rondando su casa hasta que se dio cuenta que de vez en cuando la chica salía al patio trasero a echar un cigarrillo. Empezó a anotar en una libreta a qué hora salía, a qué horas hacía todo esto, hasta que un día decidió cometer su atrocidad justo en el patio trasero de la casa. Cuando ella salió, brincó la cerca y cometió su atrocidad por más de una hora. De la misma manera, el vato la golpeó durante diferentes ocasiones hasta dejarla inconsciente, y después de eso otra vez volvió a hacer lo mismo, la golpeó, le dio las gracias y la volvió a insultar. De ahí se detuvo un poco hasta el 27 de julio de 1987, donde intentó cometer su tercer crimen, donde golpeó a una mujer, pero esta mujer lo arañó, le rompió diferentes dedos, y esta mujer sirvió de parteaguas para denunciar oficialmente que en Scarborough, Ontario, Canadá, había un violador serial, que también con diferentes personas que habían visto Paul Bernardo, que había cometido estas 3 violaciones públicas, pero que son las que se tienen registradas. No sabemos si hizo más, pero se tiene el dato de que sí. Pero se empezó a conocer por todo Scarborough el nombre de el violador de Scarborough. Así se empezó a conocer a Paul Bernardo. Evidentemente no le podían poner una cara, nadie sabía si realmente era él o algo así por el estilo. Y este es el retrato hablado que se hizo de Paul Bernardo, el violador de Scarborough, justo por estas fechas, exactamente. Si te fijas, sí está bastante, pero bastante similar a Paul Bernardo. Pero bueno, para este punto ya mucha gente ya sabía acerca de todo esto que era el violador de Scarborough. Se empezó a hacer algo muy común. Como les repito, estamos hablando de Canadá, un lugar en el cual la gente, la verdad es que no está acostumbrada a escuchar noticias horribles, cosas de crimen real y ese tipo de cosas asquerosas. Entonces realmente se empezó a hacer muy conocido el nombre del violador de Scarborough por varios lados. En la universidad, muchos de sus compañeros empezaron a hacerle la broma de que ay, te pareces mucho, ay, eres muy similar. Le empezaron a bromear a eso, y él inclusive se decía, sí, sí se parece a mí, ¿verdad? Porque está guapo el güey, como yo, que soy muy guapo. Y el vato se las daba con aires de grandeza, estaba orgulloso. Esto nos remonta a Dennis Rader BTK, otro video del que ya hice, que el güey también se la daba de que a huevo, mira, salía en el periódico y de todo eso. Son pinches ególatras de mierda, hijos de perra, narcisistas de cagada, que lo llevan a un grado imbécil y estúpido. Resulta ser que estos pequeños rumores que hubo por todos lados de Ontario, Canadá, empezaron a levantar más de una ceja. Algunos de sus amigos no solamente le decían de broma de, oye, ¿te pareces? Algunos inclusive dijeron, güey, es que puede ser él. Muchas de estas personas fueron a denunciar públicamente que Paul se parecía muchísimo al violador de Scarborough, lo cual hizo que la policía llamara ahora mismo a Paul Bernardo a declarar en ciertas ocasiones. Pero ¿qué fue lo que pasó? En esa época, las pruebas de ADN, como muchas cosas, estaban en una edad muy temprana, y más en Canadá, un país tan tranquilo. Lo cual hizo que en cuanto Paul fue a dar su declaración a la policía, los policías no se lo tomaran en serio, porque él se mostró, en palabras de la policía, muy cooperativo y elocuente. Resulta ser que Paul les tenía una coartada para todos los días en los que había sucedido las violaciones. Aparte de todo eso, cuando le propusieron a Paul tomar muestras de sangre y de saliva, de cabello y de uñas, el vato lo hizo sin ningún problema, no tuvo pena en poder hacerlo. Pero bueno, lo que pasó fue que esas pruebas no tuvieron el momento para revisarlas, porque no solamente Paul era el único sospechoso. En esa época en Scarborough, estás hablando de un güey alto, güero, de ojo azul, eso es medio Canadá, güey. O sea, entonces había 600 personas que eran el posible violador de Scarborough. Imagínate, de 600 personas, se quedaron 600 pruebas de sangre, de mil y un cosas ahí abandonadas, porque las pruebas de sangre y de todo lo demás estaban en una edad muy, pero muy, muy, muy temprana. No había manera en la cual pudieran verificar que sí fue. Y esas pruebas se quedaron allí. Muy importante, acuérdense de esas pruebas. Pero bueno, que las 3 violaciones registradas que les acabo de decir y todos los crímenes que cometió con las chicas de la universidad es la punta del iceberg. Sigue siendo, güey. Pero ahí la policía lo tuvo, lo entrevistó y todo para poner en su informe al final: ah, pues el vato es chido y todo eso. ¿Quieres una dona? O sea, una estupidez completa, pero fue la manera en la cual la policía de Canadá lo llevó. Pero también la realidad es que la policía de Canadá, hasta la fecha,
tiene fama de ser bastante mediocre en lo que hace. O sea, esto debido a que no tienen tantas emergencias como en otros países, ¿sabes? O sea, entonces pues también. Antes de que sigamos con todo esto, chat, les repito, esta es la punta del iceberg. Esto es nada a comparación de lo que estamos a punto de escuchar, ¿vale? Pues bueno, como les digo, Paul era una persona muy fiestera, muy de andar de aquí para allá y de todo esto. Y aparte de todo eso, pues ya tenía todo eso atrás. Resulta ser que ahora sí, ya nos situamos el 17 de octubre de 1987. Justo por estas épocas fue cuando conoció a Karla Homolka, que uno pensaría, bueno, a lo mejor conoció una chava que lo aterrizó, que conoció todas sus mierdas y de todo eso y pudieron trabajar juntos en eso. No, nada más espérense a que la conozcan bien. Karla Homolka es la mayor de 3 hermanas, Lori y Tammy, de la que les hablé en la intro. Esta Karla Homolka es hija de Karel y Dorothy Homolka, ambos dos padres súper atentos, súper amables, súper buenos padres, solo con un pequeño detalle. Dorothy, la madre de Karla, era muy sumisa. Dorothy era una persona que estaba dispuesta a hacer todo por su marido. Desde complacerlo sexualmente, desde recibir malos tratos en ocasiones y nunca levantar la voz. La familia Homolka tiene ascendencia europea y vivieron en St. Catharines, en Ontario igualmente. La verdad es que no tuvo ningún incidente Karla durante todo su crecimiento. Fue una mujer muy tranquila y todo eso sin ningún problema. Pero a ella le tocó entrar a la escuela de secundaria Sir Winston Churchill, en donde le enseñaban a las mujeres cómo servir y cómo conseguir un marido con dinero y poderles servirles toda la vida. Esa era la escuela en la cual ingresó Karla Homolka. Aparte de todo eso, Karla también soñaba en alguna época con ser veterinaria. Ella quería trabajar en cuidando perritos y gatitos y de todo eso, y era como su sueño inicial. De ahí que consiguió un trabajo temporal en un hospital veterinario y fue despedida al poco tiempo de este lugar porque se comenzó a robar ciertas drogas para poder venderles a algunos de sus amigos, drogarse con ellos y de todo eso. Después de eso se metió a otra clínica en la cual coincidió en una convención de mascotas en la cual también había contadores, y también aquí coincidió con Paul Bernardo. Mismo día se fueron de fiesta, tuvieron relaciones sexuales, según es todo esto consensuado. Obviamente también hubo bastante agresividad en ese momento. Resulta ser que a partir de ese día los dos se gustaron bastante. Karla había conseguido un hombre más o menos bien posicionado, guapo, alto, mamado, todo esto. Paul, por otro lado, había conocido a una chica que estaba dispuesta a hacer todo lo que él quisiera. Entonces, bueno, este es el inicio del fin, del caos y de todo lo horrible que está por pasar. Se conocieron justamente cuando Karla tenía 17 años y Paul tenía 23. Dato curioso, se propusieron matrimonio el 24 de diciembre de 1989, justo en vísperas de Navidad, y Karla recuerda este momento como el momento más romántico de su vida. Esto fue 2 años después de haberse conocido. La verdad, entre Karla y Paul tenían demasiada química, pero demasiada química. No solamente por fuera todos los amigos decían que se veían muy bien, como pareja, que lucían muy bien juntos, sino también en el ámbito sexual, donde compartían bastante sus fantasías e ideas sadomasoquistas, donde se maltrataban el uno al otro, donde se eran muy agresivos el uno con el otro y de todo eso. Evidentemente, a partir de aquí Paul continuó con todas las agresiones sexuales que había cometido anteriormente, los golpes, el ser súper fuerte, pero ahora ya con el consentimiento de Karla, que Karla estaba súper dispuesta a todo con este individuo. De hecho, para ser un poco más específicos, en ocasiones una de las fantasías de Paul era tenerla de esclava. Entonces lo que hacía después de tener relaciones sexuales, la pateaba fuera de la cama y la obligaba a dormir en el suelo sin cobija y sin nada. Esto Karla nunca dijo que no estuviera de acuerdo con eso, e inclusive decía que era parte del ser, en palabras de ella, una buena novia. No solo eso, aparte de todo eso, Paul mantenía en esa relación el demeritar su físico, le decía que se veía horrible, que se veía gorda, que se veía culera, que no valía madre y de todo eso. Ahí nos pasamos al 23 de diciembre del mismo año, donde Paul cometería su 4ª violación. Bernardo cometió un ataque a una joven de 17 años con ahora un cuchillo, el cual cargaba muy de vez en cuando para bromear con sus amigos,
pero amenazó a esta chica, la obligó a quitarse toda la ropa enfrente de él. Después de eso la empezó a golpear de diferentes maneras, y de ahí se hizo no solamente el retrato hablado del violador de Scarborough, sino que ya se hizo público en todo Canadá que había un violador en Ontario, en la zona de Scarborough. Entonces sí, eso mismo. De ahí, a pesar de que pasó el tiempo, 18 de abril del siguiente año, Bernardo cometió su quinto ataque registrado a una joven de 17 años, la cual de la misma manera la siguió, le vendió que era un vendedor de seguros, de cuchillos, perdón, el cual a la hora de mostrarle el cuchillo le cortó un pedazo de brazo, no es como que se le haya amputado, pero le hizo una cortada bastante grande, y la chava, al sentirse ya intimidada y todo, no puso nada de resistencia contra lo que cometió Paul Bernardo, que fue igual, les digo, golpearle de todo eso, sin no antes cometer ahora una nueva adición a su modus operandi. Resulta ser que esta chica, Paul se la llevó a las afueras de la ciudad, la golpeó y la dejó tirada en un bosque. No la mató, pero resulta ser que se fue a comer, y 3 horas después regresó al lugar en donde la chava apenas estaba recobrando la conciencia, para volver a golpearla, para volver a abusar de ella y para dejarla inconsciente durante un día entero. En palabras de él, el vato le excitaba el cometer estos delitos y luego irse y regresar otra vez, ya con una persona vulnerable, ya con una persona súper dañada mentalmente y de todo eso. Después de esto, resulta ser que el 25 de mayo, un mes después, Bernardo cometió su sexto ataque, y en donde casi fue atrapado por un investigador uniformado del metro de Toronto. Resulta ser que Paul estaba acechando una parada de autobús cuando el investigador lo vio debajo de un árbol y lo persiguió a pie, pero Bernardo escapó. Esta noticia se hizo muy conocida en todo Ontario, y esto llegó a los oídos de Karla Homolka, de su novia, la cual comenzó a bromearle también de, te pareces mucho de lo que hablan en las noticias de ese güey y qué tal y qué tal y qué tal. Resulta ser que eso desató que Paul le preguntara en broma, según esto, ¿tú querías si yo te enteras que yo soy el violador de Scarborough? Lo cual Karla solamente contestó, me encantaría. Así es. 5 días después, Bernardo cometería ahora sí su sexto ataque, esta vez en Clarkson, un poco lejos de Scarborough, pero fue un ataque a una joven de 18 años, la cual también opuso resistencia. Paul quedó bastante dañado en esa ocasión, e igual cometió lo mismo que les dije de la vez pasada. Se fue del lugar y regresó después de un rato, ya que la chava estaba bastante devastada, a volver a cometer otra atrocidad. Pero ahora, al llegar a su casa, Karla le preguntó, ¿qué te pasó? Y en ese momento, Paul le confesó a Karla que él era el violador de Scarborough, lo cual hizo que Karla, al contrario de denunciarlo, le pedía que si volvía a cometer algo así, le contara. Y solamente hay esos 6 registros de ataques por Paul Bernardo hasta la fecha, de violación únicamente, pero sabemos que hay muchísimos más. Las víctimas escalan mínimo a 50, y digo horriblemente mínimo, pero es mínimo a 50. Y se dice que mínimo de esa mitad, Karla era consciente de todas ellas, y aparte de todo, le excitaba que Paul le contara todo lo que había pasado, y que aparte de eso era algo que le gustaba que dijeran en la cama. Resulta ser que los años empezaron a pasar y pues nadie se hace más joven ni nada de eso, y Karla empezó a decirle a Paul que ya era hora de casarse. Ya llevaban un tiempo juntos y de todo eso, y como les digo, el 24 de diciembre de 1989, Paul Bernardo le pidió a Karla Homolka que se casaran, y fijaron la boda para el mes de junio de 1991, o sea, como año y medio después de que se propusieron matrimonio. Pero bueno, durante este tiempo que ya estuvieron comprometidos, se cruzarían más de una línea, porque no únicamente estamos hablando ya de violaciones, sino es que cuando empezaron a cometer asesinatos juntos, no uno por separado, juntos. Resulta ser que una de las cosas que, como les digo, Paul siempre le decía a Karla que se veía horrible, que su físico no le gustaba, que era una mierda de persona, que las mujeres no valen madre, y todos los días le decía eso. Otra cosa que siempre le reprochaba Paul a Karla era que ella no era virgen. Una de las cosas que más le decía Paul a Karla es que ella ya no era virgen cuando la conoció, que era una basura de persona, que no tenía valor como mujer. Lo que ya era horrible solamente iba a empeorar más, Chad. Resulta ser que
de los fetiches más grandes de Paul eran las mujeres vírgenes. Por lo tanto, fijó sus ojos en Tammy Homolka, hermana de Karla Homolka, la cual en ese momento tenía únicamente 15 años de edad. En varias ocasiones, Paul le contó a Karla que tenía una fijación muy grande con su hermana. Y de hecho, Karla, esto no era como que públicamente con su novio, no era algo que le frustrara. Al contrario, decía, un día te la vas a dar y tal, y lo incitaba a que lo hiciera más. Inclusive, en ocasiones, Paul esperaba afuera de la ventana de la niña Tammy Homolka y la veía mientras se cambiaba y hacía un montón de asquerosidades mientras lo hacía. Pero sí, resulta ser que en palabras de Karla, se le ocurrió darle el regalo perfecto, el regalo soñado a su novio. Este regalo era la virginidad de su hermana de 15 años. Como ya les mencioné anteriormente, Karla tenía una fama de robar diferentes drogas y en Navidad robó un potente anestésico, el cual lo usaban para animales grandes. Y en Navidad, en el espagueti, le puso de ese anestésico a la hermana, aparte de también en el ponche de huevo. Mismo día 24 de diciembre de 1990, mientras toda la familia estaba cenando muy tranquilamente pavito y todo lo que se cena en Navidad, es la parejita de Barbie y Ken habían drogado a la hermana, la llevaron hacia el sótano y en el sótano comenzaron a abusar sexualmente de ella entre los dos, no solamente uno, entre los dos. Y aparte de todo esto, grabaron todo el acto. Todo el acto está en cámara, que esta cinta fue utilizada y fue puesta en el juicio de estas dos personas. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Resulta ser que evidentemente la dosis de droga que le pusieron, todo el acto y las golpizas que le proporcionaron en la parte de abajo hicieron que no solamente la chica Tammy Homolka perdiera la conciencia, sino que también, aparte de eso, pues la dejaron agonizando. En un punto, Tammy empezó a vomitar, empezó a convulsionarse, lo cual espantó muchísimo a la pareja. ¡Ay no! ¿Qué estamos haciendo? Pinches pendejos de mierda. Lo que hicieron fue cambiarla, la subieron, la bañaron, le cambiaron la ropa, bajaron con la familia y le dijeron, oye, Tammy está súper borracha, porque le habían dado ron con ponche de huevo y esa fue la excusa para llevarla al hospital. Nada más como dato curioso, si de pura casualidad en el momento en el cual Tammy empezó a vomitar y de todo eso, hubieran reportado inmediatamente que estaba pasando esta situación, muy probablemente se hubiera salvado. Pero como mataron el tiempo en bañarla, en hacer que se viera totalmente decente y en cambiarla, ahí perdieron ese tiempo valioso en el cual lo perdieron y Tammy Homolka falleció en vísperas de Navidad en el hospital. Resulta ser que después de que llegaron emergencias y todo eso, revisaron algunas cosas de la casa, pero nunca llegaron a nada porque pensaron que solamente era una casa tranquila de gente blanca. Los médicos al final concluyeron que el deceso fue por asfixia provocada por el vómito y la ingesta masiva de alcohol. Como dato curioso, les repito, ya se tenía fichado un poco a Paul Bernardo como el posible violador de Scarborough, pero como no había cometido ningún asesinato, nadie llegó a pensar que también Tammy hubiera sufrido algún tipo de abuso ni nada de eso. Por eso en la autopsia no dijo nada, no le hicieron autopsia porque que iban a revisar de la autopsia de esa época si la familia estaba diciendo es que tomó mucho y se puso bien borracha y de todo eso. El hospital no llegó a nada de eso, simplemente llegaron a que estaba muy borracha y aparte pues la familia no autorizó una autopsia por incitación de Paul y de Karla. Entonces nunca supieron si había sido violada, nada de eso, pero después nos enteramos de que sí. Ahorita vamos a cómo se enteraron. Después de eso, esto despertó en este ya compromiso algo muy, muy cabrón. Esta foto que les voy a mostrar a continuación es de Karla y de Paul en vísperas de Año Nuevo. 4 días después, bueno, ponle que 6 días después de la muerte de Tammy, la hermana. Están con un perrito muy sonrientes esperando el Año Nuevo. Ajá, eso mismo. Pero como les digo, esto despertó en ellos algo muy aparte, diferente de lo que ya tenían, ¿ok? Tiempo después de que falleció Tammy, la hermana, Karla se metía al cuarto de Tammy a ponerse la ropa de Tammy. Esto para grabar videos eróticos para dárselos a Paul Bernardo. Esto debido a que, en palabras del juicio,
Carla narra que ella no quería que la hermana se muriera, ella no quería hacer nada de eso, pero si analizamos detenidamente varias conductas y varias actitudes, y aparte de que ella ya sabía el tipo de droga que le estaba dando para dormirla, y además de eso, que no es como que no supiera lo que estaba haciendo, se dice que ella ya planeaba matarla, ¿sabes? Por envidia, por el hecho de que Paul le tenía una fijación a la hermana, y su manera de reflejarlo fue matarla. Exactamente, estaba celosa de su hermana porque ella sí era bien. Era la manera de verlo de ella. Qué asquerosidad. Pero resulta ser que un mes después, en enero, los depredadores secuestraron a otra menor de edad, a la que solamente la llamaron como la niña de enero. Nunca supieron quién fue, ni nada de eso. Abusaron de ella y grabaron todo en video nuevamente. Aparte de todo eso, tiraron sus restos cerca del lago Gibson, un lago muy popular de Ontario. El cuerpo fue descubierto y solamente pensaron que era el violador de Scarborough, pero nunca se llegó a la conclusión de si había sido Paul hasta años después. Eso fue en enero. Luego, en abril de 1991, Paul volvió a asaltar a otra menor de 14 años antes de que comenzara su práctica de remo. El vato pues hacía remo en la escuela porque les digo, era de estos vatos mamados, de buen físico y de todo el desmadre. Resulta ser que ahorita ya nos estamos situando en abril. Ahora ya estamos cerca de la boda de Barbie y Ken. Ya estamos a nada de que estos dos cometan su matrimonio, ¿no? Su gran y querido consuman el acto, ¿no? Resulta ser que ahora Carla ya no nada más quería darle el regalo de Navidad. Ahora quería darle el regalo de bodas perfecto a su futuro marido. Entonces, convenció a una chica de la clínica de perritos donde ella trabajaba a tomar unas copas un día después de hacer algunas compras. Invitó a su amiga, güey, vamos a echar unas copas a mi casa, jalas, no sé qué, luego cotorreamos y vemos qué pasa, tal. Después de eso, resulta ser que esta chica de 15 años únicamente, primero la alcoholizó, pero también a esta misma bebida le puso las mismas drogas que había usado con Tammy, le echó los mismos anestésicos, y después de un rato, la niña de tan solo 15 años se desvaneció en el sofá y se desmayó, lo cual hizo que Carla cogiera el teléfono, llamara a su futuro marido y le dijera, ya tengo listo tu regalo de bodas. Esto hizo que evidentemente Paul fuera en chinga para allá. Entre los dos volvieron a abusar de ella, entre los dos la sodomizaron por turnos, y aparte de todo eso, cuando uno cometía el crimen, el otro grababa y viceversa. Igual es crimen grabar, pero ajá. Sin embargo, esta situación, aparte de ser asquerosa, casi terminan asesinándola. La joven estuvo a punto de tener el mismo fin que Tammy, de ahogarse con su vómito, pero esta vez actuaron rápido llamando a emergencias y todo quedó en que la menor no se acordaba de lo sucedido. Al día siguiente solamente estaba como de, güey, es que tomaste un chingo, te pusiste bien peda, no te acuerdas de nada. Ella sin siquiera tener el recuerdo de que entre los dos habían abusado de ella. Y la convencieron entre los dos de que, güey, te pusiste bien peda, no mames, qué pedo, no mames, tomaste un chingo, ¿quién te manda? ¿Qué chingados? Tal. Unos putos monstruos de mierda, son unos putos monstruos de mierda, de verdad. Eso fue en abril, eso nos lleva a 2 meses después, el 15 de junio de 1991, un par de semanas antes de la boda, para ser específico, 2. Recordemos también que todo ese año, 1991, en 1990, en Navidad, fue cuando había muerto Tammy a manos de estos dos monstruos de mierda. Y en junio de 1991, ellos habían pactado tener su boda. Todo este tiempo, Carla estuvo muy insistente con la familia, porque la familia de Carla estaba muy bien posicionada. Paul, por otro lado, no tenía tantos recursos, contrabandeaba cigarrillos a través de la frontera de Ontario para otros lados, porque en algunos estados era ilegal y era su manera de ganar dinero. Carla, les digo, por otro lado, estaba bastante bien acomodada, y durante todo ese tiempo, esos casi 7 meses de espera hacia la boda, desde diciembre hasta junio, desde la muerte de Tammy hasta la boda, Carla estuvo súper insistente de, no, pero no pasa nada, igual vamos a tener nuestra boda, igual vamos a pasarla re bonito, igual, y varias cosas de ese estilo. Entonces, pues sí. Y resulta ser que 2 semanas antes de su boda, cometieron lo que ahora sí sería el asesinato que les dio el nombre de Ken y Barbie asesinos. Así mismo fue como los conocieron debido a esto. El 15 de junio de 1991, les digo 2 semanas antes de la boda, Paul secuestró a Leslie McAfee,
de tan solo 14 años, cuando éste estaba intentando entrar a su casa. Tras someterla al mismo ritual entre los dos, resulta ser que Tammy empezó a vomitar y antes de que ella sufriera, según en palabras de ellos, para que ya no sufriera, la estrangularon con un cable de teléfono y descuartizaron su cuerpo. Lo que hicieron estos dos hijos de perra fue, Carla, muy desesperada, se puso a destazar el cuerpo en pedazos pequeños y Paul, por otro lado, fue a una ferretería a comprar cemento para poder hacer bloques de cemento. Esto, lo que querían hacer era hacer los bloques para echar las piezas del cuerpo en los bloques de cemento y lanzarlos al lago, el mismo donde habían dejado el anterior cuerpo que dejaron en el lago. También grabaron todo lo que le hicieron hasta cuando la descuartizaron en pareja y Carla utilizó uno de los brazos ya desprendidos del cuerpo de Leslie para masturbarse. Entonces sí, y todo eso lo tienen en cámara. De hecho, este fue el momento en el cual ellos cagotearon todo lo que habían hecho anteriormente. Resulta ser que cometieron varios errores que los llevaron a esto. Nadie compra 15 costales de cemento en una ferretería. Eso fue lo que hizo Paul. Aparte de eso, guardó el ticket de recibo por si le sobraba cemento para regresar los costales que no ocupara. Además de todo eso, el estacionamiento donde habían estado anteriormente tenía cámaras de seguridad. Y aparte de todo eso, Leslie era la única persona que vivía como cerca de estos dos individuos, ¿no? Pero bueno, no la única, pero vivía cerca. Resulta ser que la policía, después de que lanzaron los bloques de cemento, que al final ocuparon 5 bloques de cemento, la policía descubrió el cadáver el mismo día que los dos habían lanzado esto. Esto debido a que un niño y su papá habían ido a pescar y vieron los bloques de forma muy extraña, ya estaban en la orilla y un día después los encontraron. 2 semanas después, tranquilamente, Carla Homolka y Paul Bernardo se estaban casando en este bello carruaje de manera súper romántica, súper bella, como lo han narrado en diferentes ocasiones. Inclusive, aquí hay una foto de la boda de Paul Bernardo y Carla Homolka, en donde, pues míralos, o sea, literalmente de aquí es donde todo el mundo en su boda les decía, es que se ven tan bien, se ven súper lindos juntos. Este ya era de la fiesta, se ven súper lindos juntos, o sea, de verdad no puedo creerlo, se parecen a Barbie y a Ken. ¿Ya vieron? No, qué belleza, qué hermosura, ¿ya los vieron? Se ven súper lindos los dos juntos, tal. Esta es la foto oficial de la boda de Paul Bernardo y de Carla Homolka, justo recién salidos de la iglesia, recién casados. Los dos hijos de perra. Pero sí, 2 semanas antes acababan de descuartizar a una niña de 14 años, los dos hijos de puta. Resulta ser que, les digo, su boda fue en 1991, en junio. Al año siguiente, el 16 de abril de 1992, o sea, todavía pasó casi un año y la policía no los agarró. Carla y Paul secuestraron a punta de cuchillo a Kristen French, de 15 años de edad, en el estacionamiento de una iglesia, después de fingir que se habían perdido. Se hicieron ver como de, hey, somos unos turistas perdidos, ¿sabes dónde estamos? Tal. Le sacaron el cuchillo, la raptaron. Y pues bueno, en el mismo lugar de donde la habían secuestrado se encontró un zapato de la víctima y un mechón de su pelo y un trozo de un mapa que la niña, había buscado en la iglesia para darles indicaciones a estos dos hijos de perra. Y mientras grababan todas las torturas y todo lo que le hacían, la familia de Kristen, la niña, comenzó una búsqueda súper increíblemente enorme, en el cual el cuerpo fue localizado el 30 de abril del mismo año de 1992, o sea, hace 14 días después de lo que había sucedido. Resulta ser que la tiraron en una zanja a las afueras de la ciudad y los testigos de la zona relataron cómo un vehículo dorado había estado deambulando por la zona. Según en palabras de los que habían visto a ese vehículo, dijeron que era un Camaro dorado. La policía durante todo ese tiempo estuvo buscando un Camaro dorado, nunca lo encontraron porque el coche que tenía Carla y Paul era un Nissan dorado. Entonces, por lo mismo, nunca pudieron detectarlo con eso. Pero sí, resulta ser que, aparte de todo eso, un señor que sí tenía un Camaro dorado en esa época fue detenido e interrogado por todo el mundo e inclusive le arruinaron un poco la vida por un par de años hasta que se destapó la verdad, porque llegaron a pensar que él sí había cometido la atrocidad contra la niña, a pesar de que nunca se le comprobó nada. Pero sí, evidentemente,
las torturas y las perversiones sexuales que tenían entre los dos escalaron a grados increíblemente enormes. Se decía que durante todo este rato Paul seguía cometiendo todas sus asquerosidades y de todo eso por su lado aparte, y siempre le terminaba contando a Carla todo lo que hacía. Después de eso, Paul volvió a ser llamado a la comisaría ya después de que lo absolvieron al otro tipo por inocencia, que obviamente era inocente, pero sí, lo volvieron a llamar por el color de su coche. Pero los agentes que detuvieron a Paul volvieron a descartarlo una vez más porque él se volvió a mostrar amable, elocuente. Míralo, es un vato que se acaba de casar con su novia, es un chico con un montón de futuro por delante, el vato es guapo, tal, no le va a pasar nada. ¿Quieres una dona? Chingón, vamos a comer miel de maple. O sea, casi 2 años después de su primer asesinato, el 27 de diciembre de 1992, la pareja, la sólida, hermosa pareja, la relación tan bella de Paul y Karla Homolka llegó a su fin. Esto debido a que un día Paul, en una de sus agresividades, cogió una linterna un día que se fue la luz y comenzó a golpear a Karla de forma bestial en los ojos. La foto está bastante fuerte, desde ahorita les aviso. Esos fueron los golpes que le metió Paul Bernardo a Karla en los ojos con una linterna. Después de todo eso, Karla fue al hospital, en la cual en el hospital solamente dijo que había tenido un choque de auto, lo cual evidentemente no. Una amiga de la familia fue al hospital a atender a Karla, le contó todo a la familia y en ese momento separaron inmediatamente a Karla de Paul Bernardo. Resulta ser que Karla comenzó a temer por su vida porque pensó que después de todo esto Karla comenzó a pensar que Paul se haría una idea de que Karla lo podría denunciar, lo podría decir todo lo que hizo, y empezó a tener mucho miedo. Se mudó con sus padres y aparte de todo eso se mudó con unos tíos de forma lejana porque tenía miedo de que la fueran a asesinar su ahora ex marido. Pero resulta ser que Paul fue arrestado ahora por estar merodeando a una chica de 18 años y fue puesto en libertad horas después. Resulta ser que este pequeño arresto llegó a oídos de Karla Homolka, la cual dijo, puta, esto se va a destapar, toda la verdad se va a saber. Entonces se acercó a la policía y ahora sí de forma oficial denunció a su marido por maltrato, por violencia intrafamiliar y por golpearla básicamente. Después de eso, ¿se acuerdan que en su primer arresto le hicieron registros de muestras de ADN, de sangre, de orina, de uñas, de cabello, de todo a Paul Bernardo? Pues bueno, debido a esta denuncia que había hecho Karla Homolka, esas anteriores muestras de ADN salieron otra vez a la luz y ahora sí, esa evidencia de ADN recogida 2 años antes confirmaron que Paul Bernardo era el violador de Scarborough, por lo que la policía acudió nuevamente con Karla Homolka a convencerla de que testificara en contra de su ahora entonces ex marido. Karla, una vez cerrando un trato, señaló a Paul como el autor de mínimo 30 violaciones y 3 asesinatos. Inmediatamente fue detenido Paul, mientras que los investigadores fueron a registrar el domicilio de Paul Bernardo para encontrar pruebas incriminatorias de todo lo que había pasado. Ahí encontraron en la casa de Paul un diario donde este hijo de perra tenía detalladas todas sus violaciones, además de que tenía videos sobre todo eso. De hecho, el abogado de Paul estuvo peleando durante varios años el hecho de que no se revisaran esos videos en la corte, porque en el momento en el que se revisaran esos videos, evidentemente iban a ver todo lo que había pasado y era la prueba contundente. Paul estuvo esperando sentencia y estuvo esperando juicio durante mínimo 3 años para poder tener una sentencia. Les digo, lo tuvieron en 1992, su juicio fue en 1991. Resulta ser que a Paul Bernardo se le acusó por asesino en serie y pornografía sadomasoquista a menores de edad. Las grabaciones y todo eso, les digo, tardaron un rato en ser revisadas por todo el jurado y de todo esto así. Pero una vez las grabaciones se destaparon, comprobaron que también Karla participaba activamente en todas las violaciones y crímenes. De hecho, justo aquí tengo el día en el que detuvieron a Paul oficialmente por ser confirmado ahora el violador de Scarborough. Esta es la foto de cuando lo detuvieron oficialmente. Y aparte de todo eso, tengo esta otra foto de Karla Homolka con sus 2 papás
el día que fue a denunciar, a testificar en contra de Paul Bernardo. Para este punto, el papá y la mamá no sabían que Tammy había sido una de las víctimas que tanto su hija como su entonces ex nuero había asesinado a su hija. Ellas no sabían hasta ese punto qué era lo que había pasado con Tammy Homolka. No se imaginaban y seguían pensando que solamente era una borrachera. Pero bueno, resulta ser que cuando se destaparon los videos ya era demasiado tarde para inculpar a Carla. Aquí está la foto de Carla cuando ya fue inculpada por los crímenes que había cometido, pero ya era muy tarde porque ya había cerrado un trato de inmunidad en el que solo la pudieron condenar por 12 años de prisión. Por todos los crímenes que había cometido solamente la pudieron condenar a 12 años, no más en la cárcel. ¿Okay? El 1 de septiembre de 1995, el tribunal condenó a Paul Bernardo a cadena perpetua sin libertad condicional durante al menos 25 años por los asesinatos en primer grado de Leslie y Kristen, asimismo, y por 2 agresiones sexuales agravadas. Pero bueno, este caso también sacó a la luz los videos que habían hecho estos 2 hijos de perra. Entonces, los papás que yo les mostré anteriormente en las fotografías vieron y se enteraron enfrente de toda la corte y la audiencia de que su hija había matado y también violado y había hecho un montón de cosas a diferentes chicas, entre ellas su otra hija, Tammy Homolka. Enfrente de todos. Sí, fue algo horrible y algo asqueroso. Esto de aquí que estamos viendo es de uno de los juicios que le hicieron a Paul Bernardo el 19 de junio de 1995. Vean la fila de gente que había afuera para poder entrar. Había gente acampando afuera de los juzgados. Había gente que estaba esperando su turno para poder pasar y esperando la oportunidad de poder ver en carne propia al Barbie y la Ken, asesinos de Ontario, Canadá. Aparte de todo eso, en febrero de 2006, el violador, ahora ya conocido como Ken, Paul Bernardo, confirmó haber agredido sexualmente a otras 10 mujeres en 1986 y tras cumplir su cadena de 25 años, el pasado 2018, Paul Bernardo intentó pedir la libertad condicional, pero le fue negada y luego en 2021 lo volvió a intentar, pero fracasó nuevamente. Esto debido a que él pidió esta prórroga, esta libertad condicional en 2018 como por junio, y resulta ser que en enero él se empezó a comportar bien, a mostrar pequeños datos de que ya me arrepentí, pero anteriormente de eso los psicólogos habían dictado que no veían ni un solo rastro de arrepentimiento en este hijo de perra. Aquí es la foto de cuando se lo llevaron ya oficialmente a la cárcel, con sus pertenencias y con todo eso, después de haberle dado sentencia. Es correcto. Paul Bernardo al día de hoy sigue vivo Paul Bernardo. Ok, actualmente Paul Bernardo está preso en la institución de La Macasa en Quebec, Canadá, donde vive en una celda de 2 metros por 2 metros, en donde no tiene acceso a luz del día más que una vez al día. Y aparte de eso, su celda está súper alejada de todos los otros presos, porque como bien se sabe, cualquier persona que haya cometido un crimen de la naturaleza de Paul Bernardo, o bueno, de la pinche animaleza, o es que ni un animal haría este tipo de cosas, güey, de esta cosa que hizo Paul Bernardo, evidentemente sería asesinado inmediatamente por los otros presos, y creo que es algo súper merecido. Por otro lado, Karla Homolka pasó 12 años en una prisión igual en Quebec, Canadá, en donde tuvo acceso a la televisión, a la radio, a diferentes actividades recreativas, donde inclusive se dio el lujo de escribirle una carta a su familia pidiéndole perdón, diciéndoles que no pide que la disculpen, pero que entiende que las cosas que hizo fue por la manipulación que sufrió debido a su ex marido, lo cual me parece una excusa súper estúpida. Y aparte de todo eso, inclusive en esa cárcel fue ocupante de varias fiestas, y aparte de eso, se ligó a una de las chavas que estaba allí. Se dice que inclusive en ocasiones llegó a regresar a ir a hacer visitas conyugales a su exnovia ahora, porque resulta ser que uno de los abogados de Karla Homolka tenía un hermano, y al día de hoy Karla Homolka se encuentra casada con ese hermano de uno de los abogados que la defendió.
estuvo en un módulo de aislamiento hasta el 4 de julio de 2005, donde al día de hoy ya está libre porque, en palabras del jurado, se mostró como una ciudadana ejemplar. Y aparte de todo eso, en una entrevista pidió disculpas públicamente por todo el mal que causó junto a su ex marido, y después de todo eso cambió su identidad ya en 3 ocasiones. Tiene otro nombre y, como les digo, se casó con uno de los hermanos de uno de sus abogados. Aparte de eso, Karla Homolka fue madre de 3 hijos y se mudó a la provincia francesa de Quebec, en donde vive muy tranquila, y aparte de eso trabajó en una escuela primaria de Montreal, donde fue grabada desde afuera, y se hizo súper viral esta noticia en 2017, que Karla Homolka, la anteriormente Barbie asesina, era voluntaria en una primaria. Aquí está ella alrededor de los niños de la escuela, en donde esa escuela solamente salió a decir, pero ella nunca se queda sola con los niños. Aparte de todo eso, ella ya pagó su condena con la sociedad. Toda esa información se hizo pública en 2017 y se produjo un escándalo que provocó su despido de ese momento, y aparte ahora lo ubican con su nueva cara y hasta la fecha es súper repudiada en todos lados de Canadá, y así espero que se mantenga hasta que se pudra debajo de la tierra o donde se tenga que pudrir, porque honestamente no se merece algo de otra manera, de verdad que sí. Pero aparte de todo eso, pues bueno, Paul Bernardo sigue esperando a ver si para el año 2026 puede volver a pedir la libertad condicional, mientras que, les digo, Karla Homolka vive una vida en la que es repudiada todos los días, pero muy feliz, casada con 3 hijos. Y esa es la historia de el Barbie y la Ken, asesinos seriales. Así mismo. Hoy en día, a la edad de Karla, tiene 54 años y Paul Bernardo tiene en este momento 60 años. Una historia muy cabrona, muy cabrona. La verdad es una de las manchas más grandes que tiene Canadá en su historia. Y no solo eso, o sea, la verdad es que el hecho de pensar en todo este tipo de cosas, que alguien tiene mínimo lo más remoto en su psique que está bien que haga, o no sé qué coño de la madre tienen en la cabeza para poder pensar que lo que están haciendo es algo mínimamente decente, o yo qué sé, güey, o no sé qué mierda tengan en la cabeza. Genuinamente no sé qué mierda deben de tener en la cabeza para tener este tipo de mentalidad asquerosa y culera. De verdad que no lo entiendo. No tiene madre lo que hicieron, no tiene ni más de nada toda esta asquerosidad que hicieron. Pero pues eso mismo. Antes de despedir el video del día de hoy, mi queridísimo chat, gente de YouTube, les repito, este tipo de videos, la verdad es que me gusta hacerlos de misterio, más que nada como intentar comprender por qué chingados la gente hace ese tipo de cosas, que esto no tiene ninguna justificación por ningún lado, la verdad que sí. La verdad que no tiene ninguna justificación, pero por cualquier cosa, amigos, busquen ayuda si es que están en algún momento vulnerable de cualquier situación, en algún momento en el que creen que no están haciendo bien las cosas. Les mando un abrazo muy grande. Me hubiera gustado sacar un poco más de comedia de esto, como lo hago en algunos otros, pero la verdad es que la situación no lo ameritó. La verdad es que sí es algo bastante fuerte. Creo que es inclusive de los más difíciles que he tenido que cubrir de todo este tiempo, de verdad que sí. Y hubo fanáticas de él, hubo fanáticas de Paul Bernardo y hubo fanáticas de Karla Homolka, hubo de los dos. Pero pues bueno, eso mismo, como les digo, de verdad véanlo como es este video, únicamente entretenimiento e intentar comprender ciertas cosas, pero la verdad es que este tipo de cosas nunca van a tener una justificación para nada. Les mando un abrazo gigantesco, tengan un día muy padre, de verdad, ojalá mejore un poco después de todo esto, porque a mí yo me quedo como de, sí, bueno, pero ajá, eso pasa. En fin, les mando un abrazo muy grande y nos vemos después por Twitch, amigos, y por YouTube y por todo eso. Muchas gracias por estar aquí, me encuentran en todos lados como Roberto Sein. Por favor, muchas gracias si le van a dar apoyo a todos los videos del canal, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Cámara de Dios, bye bye.